y los guarde, a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel entre las naciones. Les recomendamos que compartan este mensaje, que se suscriban a nuestro canal y le den link a la campanita. Hoy vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde estudiar en este Shabbat. Estamos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el verso 11 en adelante. El nombre de la sección de la Torá es Kitise, que significa cuando hagas censo. Y la palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: cuando hagas, habló Adonai a Moshe diciendo, cuando tomes el censo o el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará para Adonai el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos plaga o mortandad cuando los hayas contado. Esto será lo que dará todo aquel que sea contado, medio shekel conforme al shekel del santuario. El shekel es de 20 geras, la mitad de un shekel dará la ofrenda para Adonai. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda para Adonai. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio shekel cuando dieren la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Vemos aquí un mandamiento totalmente diferente a los mandamientos que nuestro Padre Celestial había dado en las anteriores para allá. Aquí nuestro Padre Celestial está pidiendo a los líderes de la nación de Israel que hagan un censo, pero para hacer este censo le está dando la orden que todos los que son contados de 20 años para arriba, los que podían salir a la guerra, tenían que dar medio shekel. La pregunta aquí está: ¿por qué no se contaba a las personas y por qué en Israel hay esta tradición de no contar a las personas y contar en este caso el medio shekel para saber cuántas personas estaban dispuestas para salir? Es decir, cuántos están dispuestos a ser tomados en cuenta. Porque muchas veces nosotros, cuando pedimos a las comunidades quienes se comprometen con hacer alguna labor, alguna actividad, aquí nos ha pasado, y vemos que muchos alzan la mano, pero pocos van a la acción de decir, aquí está mi contribución, aquí está mi ayuda. Y en este caso, los que se comprometían a ser tomados en cuenta para esta labor de salir a la guerra, de 20 años para arriba, eran los que daban el medio shekel. ¿Y por qué se contaba el medio shekel? Es la pregunta. Hay un mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a Abraham, cuando nuestro Padre Celestial se le revela al patriarca Abraham, y él le dice y le hace una promesa a Abraham. Eso lo vemos nosotros en el libro de Bereshit, en el capítulo 15, verso 5. Está la respuesta a esta pregunta que hemos hecho. Dice en Bereshit capítulo 15, verso 5, dice, y lo llevó afuera y le dijo, o sea, estamos hablando de Abraham, y le dijo, ahora mira los shamayim, mira los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Es decir, amados, si nosotros podemos contar las estrellas, podemos contar, porque más adelante también vemos que le hace una promesa que la descendencia de Abraham será como la arena del mar. Si nosotros podemos contar las estrellas o podemos contar la arena del mar, vamos a ver cómo es el pueblo de nuestro Padre Celestial. Es decir, el pueblo de nuestro Padre Celestial no lo podemos contar. Son miles y miles y millares de millones que conforman al pueblo de Adonai. En Israel de pronto nosotros podemos contar cuántos hay,
y los que están dispersos entre todas las naciones, las ovejas perdidas de la casa de Israel, que actualmente están retornando al redil de nuestro Padre Celestial, se cuentan por miles y millares, no solamente en este continente donde estamos en América, sino a nivel de todo el mundo. Es decir, que los Bené Israel, a los hijos de nuestro Padre Celestial, es imposible que nosotros podamos contar. De ahí viene esta tradición, amados, de que a los hijos de Israel no se los puede contar, porque al momento que nosotros contamos, cortamos con la bendición. Y viene esta tradición del pueblo de Israel, de que inclusive ellos no cuentan ni el dinero, porque sabemos quién es nuestro proveedor. Y cada vez que nosotros estamos contando, es como que estamos cortando y trayendo destrucción a aquello que estamos contando. Porque hubo un rey que no obedeció este mandamiento de recaudar el medio shekel de quienes eran contados, y le vino destrucción a la nación de Israel. Y nosotros podríamos decir, si fue el rey el que se equivocó, ¿por qué tuvo que venir la peste, la mortandad, la destrucción para miles y miles del pueblo? Si fue el rey el que no obedeció este mandamiento, ¿sí? Y eso nosotros lo vemos en Primera de Crónicas. Vamos a revisar un momento Primero de Crónicas, el libro de Crónicas, en el capítulo 21, en el verso 2 dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer un censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab era el general de David: añada Adonai a su pueblo 100 veces más. Rey, Adón mío, ¿no son todos estos siervos de mi Adón? ¿Por qué procura mi señor hacer esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab y recorrió, dice, todo Israel, y volvió a Jerusalén y le dio la cuenta del número del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver aquí? Que se desató la mortandad o la peste en todo Israel. Y murieron miles. Si bien es cierto, podríamos decir, está haciendo un censo, pero la orden y el mandamiento que vemos nosotros en esta parasha es de que no se cuenta a los Bené Israel, al pueblo de Israel no lo podemos contar. Se cuenta el medio shekel que se recoge, y de acuerdo a eso sabemos cuántos son. Vemos aquí más adelante en esta Primera de Crónicas mismo, capítulo 21, dice el verso 14: así Adonai envió la peste, dice, en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Es decir, amados, que 70,000 hombres murieron porque el rey David desobedeció la ordenanza de no recoger el medio shekel. Y luego tuvo una revelación divina donde nuestro Padre Celestial le dijo a David, se le revela en el verso 17, dice: y dijo David Elohim, yo soy el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Adonai Elohim mío, te ruego ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga peste para el pueblo. Y David tuvo que hacer un altar, comprar una tierra que actualmente es el monte del templo, y ahí hacer sacrificios para que la mortandad ya se detenga y no continúe. Y aquí es donde dice David: no entregaré yo nada a Adonai que no me haya costado. En el verso 24 dice: entonces el rey David dijo a Ornán, que era el dueño de esas tierras:
No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Adonai lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto, dice, que no me cueste. Y dio David a Ormán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí un altar a Adonai, en el que ofreció holocaustos, ofrendas de paz, e invocó el nombre de Adonai, quien le respondió con fuego de los cielos en el altar del holocausto. Y esa ofrenda que hizo David fue aceptada por nuestro Padre Celestial, y la mortandad cesó. La mortandad, amados, se detuvo. Entonces, nosotros vemos que el medio shekel que se recoge aquí, amados, sirve como un rescate por nuestras vidas. O sea, ese medio shekel que se recoge entre todo el pueblo de Israel es de rescate para que no venga mortandad. ¿Cómo puede ser que un medio shekel o una ofrenda que se da para el Mizcán o para el templo, en ese entonces, primero y segundo templo, puede servir para protección divina de nosotros y de nuestros hijos? Y eso era un mandamiento que nuestro Padre Celestial lo había dado, y vemos nosotros que Yeshua también cumplió con este mandamiento, porque este medio shekel que se recogía anualmente era que servía para el servicio del Mizcán, es decir, si había algo que reparar en el templo, si algo se había destruido, este medio shekel iba a servir para esa labor. Vamos a ver un momento en Segunda de Reyes, en el capítulo 12, verso 4, de ahí vamos a Mateo. Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 4, y dice: y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Adonai, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Adonai, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de su mano, de sus familias, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Es decir, que ese dinero exclusivamente servía para hacer reparaciones en el templo, cuando había templo, en el primero y segundo templo. Específicamente el medio shekel era para eso, y esa inversión que hacía el pueblo de Israel en dar ese medio shekel redundaba en beneficio de ellos como protección divina, para que no venga mortandad, para que no venga plaga, para que no venga destrucción para sus vidas. Es muy difícil, amados, poder comprender este tipo de mandamientos, como un medio shekel puede traer protección divina para mi vida y para los que están alrededor mío. Cuando nosotros damos para la obra de Hashem, cuando nosotros damos, cuando hay alguna necesidad en las sinagogas o en los lugares de reunión, eso redunda en beneficio nuestro mismo, porque damos de lo que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Muchas veces este tipo de mandamientos no los podemos comprender muy bien. ¿Cómo puede ser esto posible, que algo que nosotros damos para un lugar, porque actualmente ya no tenemos templo, los templos fueron destruidos, pero en todas las ciudades, en todas las naciones hay lugares de reunión, y gracias a la contribución de quienes se congregan en esos lugares es que pueden permanecer abiertos y se puede seguir pregonando estas verdades a favor de establecer el reino de los cielos aquí en esta tierra, y en que cada uno de nosotros poder ser luz en este mundo de tinieblas y trabajar a favor de la redención final hasta que Yeshua venga por segunda vez. Entonces, estos lugares a los cuales nosotros en los cuales nos reunimos, necesitan de nuestra participación, necesitan de nuestra contribución, y no solamente cuando se pida algo, alzar la mano y decir sí voy a dar, sino que actuar y ser tomado en cuenta, porque aquí quienes daban eran tomados en cuenta por Hashem
por nuestro Padre Celestial para que no le venga peste, para que no le venga mortandad. Es decir, que ese medio shekel o esa pequeña ofrenda que se da, porque dice la palabra, ni el rico disminuirá ni el pobre disminuirá. Es decir, que ese medio shekel unido con otro medio shekel hacen un shekel y en unidad va a servir para los propósitos de Hashem. Otra cosa que nosotros podemos ver aquí, amados, es que delante de nuestro Padre Celestial todos somos iguales. Todos somos iguales. Y que cuando nos toque partir de este mundo, lo que hayamos hecho en cuanto a propiedades, en cuanto a riqueza, todo eso se va a quedar aquí. ¿Y qué más? Si estamos con vida, amados, agradecer a nuestro Padre Celestial y contribuir con la obra de Él, para que esta labor que nosotros estamos haciendo continúe a favor del reino, a favor de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ir un momento a Mateo, porque inclusive Yeshua cumplió con este mandamiento, porque hay muchos que denigran y dicen, no, Yeshua vino fue a abolir la Torah, y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque aún Yeshua vemos que él cumplió con este mandamiento. Vemos aquí un pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo 17, verso 24, y dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Yeshua le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Pedro? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Yeshua le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofender, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo, dice, por mí y por ti. Es decir, esta moneda corresponde a 4 dracmas, un estatero. Entonces vemos, amados, que Yeshua también guardó este mandamiento, cumplió con este mandamiento, porque él vio lo que les pedían y sabían que eso que recogían servía para el templo. Amados, antes de continuar con este corto resumen que estamos haciendo de esta sección de la Torah, no se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, ¿sí? Suscribirse a nuestro canal, darle un like ahí a la campanita. Más adelante nosotros vemos, dice en el verso 17, estamos en el capítulo 30, verso 17, habló más Adonai a Moshe diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el Mishkan de reunión y el altar, pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, y cuando entren en el Mishkan de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar a ministrar, a quemar, dice, la ofrenda encendida para Adonai, y se lavarán las manos y los pies, dice, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus hijos, dice, y su descendencia por sus generaciones. Nosotros, amados, ¿qué podemos ver aquí? Antes de que ellos entren a oficiar a la tienda de reunión del desierto, el Mishkan, o antes de que entren los Cohen al templo, ellos tenían que hacer tevilá. ¿Qué es tevilá? Inmersión en agua, purificarse. Antes de poder oficiar, delante de nuestro Padre Celestial, ellos tenían que hacer tevilá, inmersión en agua. Cuando ya estaba el templo en pie, traían por medio de canales el agua viva del río Jordán,
y era recogido en una especie de mikve que se llama un reservorio para el agua, y de un reservorio pasaba al otro, el agua era que corría, era agua viva. De ahí el pueblo y los sacerdotes tenían que hacer la mikve, purificarse antes de entrar al Shabbat. Y en la actualidad todo esto se ha desvirtuado más. Se ha desvirtuado y hay gente que hace lo que se le ocurre. Esto de la mikve o la tevilá lo han desvirtuado, le han puesto bautismo, y por ahí vemos unas religiones que le tiran agüita en la cabeza a la persona. Eso es bautizo para ellos. Otros que por ahí se meten en las piscinas y le dicen el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y todo eso es falso. Aquí en la palabra no me habla de ninguna de esas cosas que la gente afuera se le ocurre hacer. Aquí me habla de purificación, es decir, nuestro Padre Celestial le está diciendo a los Cohen, de la misma manera como limpian sus cuerpos, limpian sus vestiduras, su rúa, su espíritu internamente, su corazón, su mente, tiene que estar libre de impurezas, tiene que estar libre para poder oficiar, porque si el Cohen o el Cohen Gadol no estaba a cuentas con nuestro Padre Celestial cuando oficiaba, ahí mismo caía muerto. Porque nuestro Padre Celestial dice es kados, kados, kados. Él es santo, santo, santo. Y por eso este mandamiento, y aquí dice que es un mandamiento perpetuo. Es un mandamiento perpetuo, amados. Y de aquí se recoge la tradición que antes de comer pan, amados, o antes de partir el pan de Shabbat para compartirlo en nuestra mesa, nosotros tenemos que lavarnos las manos. Porque con la mano uno coge una serie de cosas, de pronto están impuras, y a través del lavado es que nosotros nos vamos a purificar o a limpiar para no contaminar los alimentos que nos vamos a llevar a nuestra boca. Entonces lo que sí se recalca aquí en la Torá es la limpieza, amados. Pero como una enseñanza de que tenemos que estar limpios por dentro también, porque ya lo decía Yeshua, no es lo que entra adentro, es lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Lo que está dentro de nuestra mente, en nuestro corazón, eso es lo que realmente nos contamina, porque a Yeshua también lo criticaban, ¿verdad? Lo criticaban de por qué esos talmidín de pronto se olvidaron o no había las condiciones para poderlo hacer, por qué no se lavaban las manos antes de comer el pan. Y esta es una tradición que se recoge de aquí del mandamiento, de que tenemos que estar limpios y puros delante de nuestro Padre Celestial para oficiar o para coger las cosas kados, las cosas santas. Vamos a seguir. Aquí también más adelante en el verso 23 habla de coger especies finas aromáticas para hacer el aceite de la unción. Y de esto también, amados, se ve tantas distorsiones afuera. Por ejemplo, aquí nuestro Padre Celestial da una fórmula de cómo tenía que ser el aceite aromático para ungir las cosas que estaban dentro del Mishkan y dentro del lugar Kados, del lugar santo, santísimo y lugar santo. Y hay un comentario que dicen, dentro de los ingredientes de estos aceites, aquí está la fórmula, y esa fórmula no se la puede repetir, nadie la puede repetir, porque el propósito era para los utensilios que estaban dentro del Mishkan. Y dicen que la tradición nos dice que había un elemento dentro de este aceite que hacía que las moscas no se acerquen. Acordémonos que afuera del Mishkan, ¿verdad?, estaba el altar de sacrificio donde se sacrificaban animales, y por ende al haber sangre o desperdicio de animales, las moscas van a llegar. Pero sorpresa, dicen que no se asomaba ahí ninguna mosca, y era por este aceite que nuestro Padre Celestial dio la fórmula de cómo debían los Bnei Israel prepararlo, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué vemos afuera? ¿Qué vemos afuera? Que por ahí anda la gente
Una vez me trajeron, hermano, ore por me trajeron una botella de aceite. Yo digo, ¿y esto qué es? Que ore por el aceite, que me ore por la casa y regan aceite por todos lados, en los carros, en las casas, en las cosas, en la ropa. Y distorsionan las enseñanzas que está aquí en la Torá. No sé si lo hacen por desconocimiento o por qué, pero las religiones han cogido de esa forma, ¿verdad? El aceite de la unción servía para ungir a los Cohen, a los sacerdotes de nuestro Padre Celestial y los utensilios cados que estaban dentro del templo. Esa era la labor del aceite de la unción. Más adelante, nosotros vemos ya, también aquí la fórmula del incienso, también nuestro Padre Celestial le da la fórmula, cómo tenía que ser la fórmula del incienso. Dice que cuando encendían el incienso, ¿verdad? No se disipaba, sino que ese incienso de esta fórmula que está aquí en esta parashá, subía como en una columna recta, dice la tradición, como una columna recta hacia los Shamayim, ¿sí? Y que no se, como a veces por ahí prenden incienso, el humo se disipa por todos lados. En cambio, este incienso dice que subía todo hacia los Shamayim de una forma como en una columna recta. Y aquí está, dice en el verso 37, como este incienso, ¿qué harás? No os haréis otros según la composición, te será cosa sagrada para Adonai. Cualquiera que hiciere, dice, otro como este, para olerlo, será cortado de su pueblo. Es decir, que esta fórmula nosotros no la podemos repetir, amados, para nuestro uso personal. El incienso, el aceite, está en la fórmula aquí que nuestro Padre Celestial nos da, y esa fórmula nosotros no la podemos repetir porque dice el que lo haga va a ser cortado. ¿Qué significa va a ser cortado? Eran separados del campamento, eran puestos aparte porque han desobedecido el mandamiento. Ya en el capítulo 31 vemos que nuestro Padre Celestial, en el verso 2, dice del capítulo 31, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial le presenta a Moshe la misión de cómo tenía que todo ser construido los utensilios. Pero Moshe no sabía por dónde empezar. Y es así que nuestro Padre Celestial llena a este joven de conocimiento para que él pueda emprender en hacer esto, ¿verdad? Todos los utensilios y las indicaciones le iba dando Moshe, y él tenía ya lleno del Ruach HaKodesh cómo lo tenía que hacer, porque fue lleno del conocimiento de nuestro Padre Celestial para poder elaborar todos los utensilios. ¿Qué podemos aprender, amado, de aquí? Que de pronto está el líder, pero el líder no lo puede hacer todo. Moshe no podía dedicarse a la realización de todos los utensilios que llevaba el Mishkan. Necesitó tener la ayuda del pueblo, que participen todos en la construcción del Mishkan, porque todos participaron, amados, todos ayudaron. No fue la labor de una sola persona, sino que fue una labor de equipo. Y en esta parashá nosotros vemos, amados, que nuestro Padre Celestial vuelve a recalcar sobre el mandamiento del Shabbat. Y miren ya en el capítulo 31, en el verso 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal para mí y vosotros por vuestras generaciones. Aquí nuestro Padre Celestial a su pueblo le está diciendo que guarden el día de reposo. Vemos nosotros esta introducción al día de reposo, que es diferente a la que vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 8, donde nuestro Padre Celestial dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Pero acá nuestro Padre Celestial a su pueblo no le dice acuérdate, le dice como dándole una orden directa: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, que en verdad ellos debían guardar los días de reposo. Y en esta parashá, el mandamiento de guardar el día de reposo, amados, se repite 2 veces. ¿Por qué nuestro Padre Celestial hace tanto énfasis en que su pueblo debe guardar el día de reposo? Es decir, que si yo he sido redimido por mi Padre Celestial, si yo digo que soy pueblo de mi Padre Celestial, que soy parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en la diáspora, que estamos volviendo a nuestro Padre Celestial, que hemos hecho teshuvá, que hemos hecho retorno, hemos vuelto a la Torá, hemos vuelto a los mandamientos, hemos vuelto a aceptar al Mesías de Israel. Entonces, como tal, amados, debemos guardar el día de reposo. Ahora, hay muchos que dicen: yo no guardo el día de reposo porque yo no soy judío, yo no guardo el día de reposo porque yo no estoy en Israel. Y nuestro Padre Celestial, en la misma creación, en Bereshit capítulo 2, Él dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y cesó Adonai de toda la obra que hizo y reposó en el 7º día. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial a nosotros nos da 6 días para hacer todas nuestras labores, para hacer todos nuestros trabajos, para dedicarnos a todo lo que nosotros querramos, a trabajar, porque Él dice en su Torah que nuestro Padre Celestial a su pueblo le ha dado el poder para hacer las riquezas. Es decir, que nuestro Padre Celestial a nosotros nos ha capacitado con el conocimiento y la sabiduría para llevarnos hacia afuera y poder hacer las riquezas, poder trabajar, poder emprender y poder hacer las labores en 6 días, amados. Y si quiero dormir todo el día, lo debo hacer dentro de esos 6 días. El 7º día o el día de reposo no nos pertenece a nosotros. Porque si en Bereshit nos dice que nuestro Padre Celestial reposó el 7º día, ¿por qué creen, amados, que Bereshit dice de esa manera? Porque el día de reposo, aún en los Shamayim, se guarda, amados. El día de reposo, aún en los cielos, los malajim, los ángeles, nuestro Padre Celestial también guarda el día de reposo. Porque esta Torah, dice la palabra, descendió de los Shamayim, descendió de los cielos. Un malaj fue que le dictó a Moshe toda la Torah. Y Moshe iba escribiendo. Entonces, si nuestro Padre Celestial reposó en el 7º día, ¿quién es el hombre, amado, para oponerse a los mandamientos de nuestro Padre Celestial y no reposar en el 7º día o guardarlo como la gente se le ocurre? Este día a nosotros no nos pertenece, amado, le pertenece a nuestro Padre Celestial, y en este día nosotros nos dedicamos a consagrado. Este día es consagrado para la obra de nuestro Padre Celestial. Este día es consagrado para estudiar la Torah, como lo estamos haciendo en esta comunidad en este día. Es consagrado, amados, para regocijarnos en nuestro Padre Celestial. Este día no está permitido hacer otra cosa más que las cosas de nuestro Padre Celestial, dedicarnos a las cosas de Él. Y esto no debe ser una carga para nadie. Hay muchos que dicen: no, si en el día de sábado es cuando yo más gano, yo no voy a dejar de ganar el dinero que me gano los sábados. Y yo después le digo: ¿y todo el dinero que decías que ganaba el sábado, dónde está? Porque te veo que no tienes. ¿Dónde está? ¿O de qué te sirvió transgredir los mandamientos? Entonces yo llego a la conclusión, amados, que no son pueblo. Es simple. No son pueblo, porque el pueblo de nuestro Padre Celestial obedece las directrices o los mandamientos que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice aquí en este verso 13 que el día de reposo es una señal, amados, y ahí está confirmado. Es decir, que el día de reposo es una señal entre nuestro Padre Celestial y su pueblo. Es decir, que los que no guardan el día de reposo
no son pueblo de nuestro Padre Celestial. Porque el día de reposo, como les decía, fue dado en la misma creación. Y cuando fue dado el día de reposo, ahí no había la nación de Israel, todavía no existía la nación de Israel. No existía el pueblo judío, no estaba Judá todavía. Más sin embargo, nuestro Padre Celestial, el día de reposo lo entregó para todas las naciones, amados. El día de reposo es para todos, independiente de que seas judío o no seas judío, independiente de que seas parte de la nación de Israel o no. El mandamiento es guardar el día de reposo, consagrado para nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que el día de reposo es una señal del pacto. Más adelante dice en el verso 14 del capítulo 31, así que guardaréis el día de reposo, porque es santo, dice, a vosotros. El que profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Pero nosotros vemos que actualmente la gente transgrede el día de reposo y no muere. Si nosotros vamos a interpretar de una manera literal este pasaje, podemos pensar como yo lo estoy diciendo, pero no es así, amado. Actualmente la gente que no está en Torah transgrede en los mandamientos de nuestro Padre Celestial, transgrede en el día de reposo y vemos que no les pasa nada. Pero la muerte que se está refiriendo aquí, yendo un poquito más profundo, es la muerte espiritual, amados. Es la muerte espiritual de esas personas y como tal, dice, serán apartados, están apartados del campamento nuestro, del campamento de quienes guardan el día de reposo, y aquellos que no guardan el día de reposo están en otro campamento, están en otro lado, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías, amados. El libro de Isaías sobre el día de reposo. Vamos a ver lo que nos dice Isaías. Isaías en el capítulo 56, verso 6. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai. ¿Cuál es el nombre de Adonai? Yud, Hei, Bat, Hei. Para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Adonai, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre ellos a sus congregados. Dice que la casa de Adonai será llamada, aquí dice, amados, casa de oración para todos los pueblos. Aquí no dice, amados, casa de oración solo para Judá, casa de oración solo para los judíos. Aquí dice, será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice, amados, el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Capítulo 20. En el verso 20 dice, y santificadme días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy, Yud-Hei Bajei, vuestro Elohim. Es decir, que el día de reposo, amados, hay que santificarlo. El día de reposo es un día Kadosh, consagrado para nuestro Padre Celestial. Y aquí en el verso 15 del capítulo 31 de Éxodo, Shemot dice, 6 días se trabajará, mas en el séptimo día de reposo consagrado para Adonai, cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, dice, los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Es decir, amados, que el día de reposo es un día consagrado para nuestro Padre Celestial, es un día Kadosh, es un día santo. El día de reposo es señal del pacto y la orden es de que los hijos de nuestro Padre Celestial, dice, celebrarán el día de reposo
por sus generaciones, por pacto perpetuo. Es decir, amados, que el día de reposo no era solamente para el tiempo de los patriarcas o para el tiempo que hubo primer templo o el segundo templo. El día de reposo, amados, se va a seguir celebrando perpetuamente. No solamente aquí en la tierra, sino que también en los Shamayim, en los cielos. Muchos dicen que Yeshua no guardó la Torá, y así enseñan que Yeshua abolió la Torá. Ellos enseñan así, sin saber que Yeshua era la Torá viviente, que toda palabra que salió de su boca era Torá. Y en el Nuevo Testamento, como le llaman, o el Pacto Renovado, o Brit Hadashah, nosotros vemos un sinnúmero de pasajes donde no solamente que Yeshua, sino que los Talmadim, los seguidores de Yeshua, también guardaron el día de reposo. Y vamos a ver algunos de estos pasajes. Vamos a ver a Marcos 1:21 más. En el libro de Marcos 1:21. El libro de Marcos 1:21 dice, aquí está hablando de Yeshua, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Es decir, que Yeshua, ¿dónde se congregaba, amados? No se congregaba en las iglesias, por si acaso. Yeshua viene de la tribu de Judá. Yeshua era un rabino. Yeshua enseñaba en las sinagogas, como dice aquí el Marcos, estamos hablando del Nuevo Testamento, por si acaso, Marcos 1:21, que se congregaba en las sinagogas el día de reposo, y él enseñaba en las sinagogas. ¿Y qué enseñaba Yeshua? Porque en los días de Yeshua el Nuevo Testamento no se había escrito. El Nuevo Testamento se escribió después. Enseñaba la Tanakh, enseñaba la Torá, porque eso era lo que existía en esa época. Porque aquí dice, Marcos, estoy leyendo el Nuevo Testamento, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, que es Shabbat, sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y dice más adelante el verso 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados? Que Yeshua guardó el día de reposo. Yeshua se congregaba en Shabbat. Vamos a ir a ver un momento el libro de Lucas, otro pasaje. El libro de Lucas, en el capítulo 4, Lucas 4, Lucas 4, en el verso 16 dice la palabra, estoy leyendo el Nuevo Testamento por si acaso, y vino a Nazaret, hablando de Yeshua, donde había crecido, y en el día de reposo, o sea Shabbat, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer, ¿qué leyó? El libro de Isaías, que está en la Tanakh, amados, porque eso era lo que existía. Dice que entró a la sinagoga el día de reposo conforme era su costumbre. Es decir, amados, que Yeshua guardó el día de reposo. Los discípulos de Yeshua también guardaron el día de reposo, Shabbat. Pero ¿qué pasa? Que viene el hombre y dice, ¿sabe qué? Ahora ya no es el sábado, que se van a convocar en las sinagogas, en los lugares de reunión. Nos vamos a reunir el domingo, dice. Y los que se reúnen el día domingo son los adoradores del Dios Sol, porque la palabra domingo en inglés es Sunday. Y Sunday, si traducimos la palabra Sunday, una palabra inglesa, significa al español día del sol. Es decir, que los que se reúnen el domingo son los adoradores del Dios Sol, del Dios Tammuz. Vamos a continuar.
Entrando ya aquí en el capítulo 32 de Shemot Éxodo, vemos aquí la desconexión que hubo con el pueblo de nuestro Padre Celestial. Hubo una desconexión porque aquí este capítulo me habla de que ellos hicieron el becerro de oro. Ellos hicieron el becerro de oro. Dice aquí en el capítulo 32, verso 1, viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en sus orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traémelo. Antes de continuar, yo quiero revisar un momento. Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24. En el capítulo 13. Perdón, Éxodo 24, versos 13 y 14. Dice, y se levantaron Moshe con Yehoshua, con Josué, servidor de Moshe, y subió al monte de Elohim. Y dijo a los ancianos, esperadme aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Es decir, amados, que Moshe sube al monte y lo deja a Aarón y a Hur a cargo del pueblo. Para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, le consulten a Aarón y a Hur. Amados, después del becerro de oro, la Torá no nos vuelve a hablar ya de Hur. Hay una tradición de los sabios de Israel que dicen que Hur y Aarón se opusieron a que el pueblo haga el becerro de oro y que el pueblo mató a Hur. Y desde ahí ya no se nombra en adelante a Hur. Entonces Aarón, en temor de que le suceda lo mismo que le hicieron a Hur, él accedió a hacerles el becerro de oro, a pesar de que Aarón no estaba de acuerdo. No es que estamos defendiendo a Aarón, pero la tradición de los sabios de Israel nos dice de esa manera. O sea que por el temor que tuvo Aarón de lo que ya le hicieron a Hur, que lo mató el pueblo, ¿verdad? Por oponerse a que desobedezcan los mandamientos, el pueblo, Aarón accedió a que el pueblo haga el becerro de oro. Y el pueblo adoró el becerro de oro. Es decir, que suplantaron a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial no está de acuerdo con la idolatría, amado. Hubo ahí una desconexión. Cosa que cuando Moshe desciende del monte y ve que el pueblo se había desenfrenado adorando al becerro de oro, ¿sí? Dice que tiró las tablas, y las tablas escritas por el mismo dedo de nuestro Padre Celestial fueron quebradas. Las tablas del testimonio, las tablas de donde estaban las 10 proclamas, o las 10 palabras, o los 10 mandamientos, amados. Y acto seguido, porque Moshe estuvo en el monte ayunando 40 días y 40 noches, tuvo que subir nuevamente a interceder por el pueblo, porque nuestro Padre Celestial quería destruir al pueblo. Y Moshe intercede, amados, para que nuestro Padre Celestial, ayunando otros 40 días, yo no sé quién humanamente podía hacer eso, ayunar 40 días y acto seguido seguir ayunando 40 días y 40 noches, porque nuestro Padre Celestial quería destruir al pueblo por lo que habían hecho, amados. Y dice que Moshe molió ese becerro de oro que habían hecho, lo mezcló con agua y lo dio de beber a todo el pueblo, para saber quién había adorado el becerro de oro. Y de esa manera él supo quién había adorado el becerro de oro. Porque cuando una mujer, el esposo, tenía sospecha de que la mujer lo había engañado con otro hombre o había adulterado, la llevaba donde el Cohen, que había en ese entonces. El Cohen cogía del agua Kadosh que estaba dentro del Mizcán o dentro del tabernáculo, cogía la tierra que estaba dentro del Mizcán y mezclaba el agua
con la tierra y le daban de beber a la mujer. Si el vientre se le hinchaba y los muslos o la cadera se le caían, era que esa mujer había adulterado. Pero si no pasaba absolutamente nada, ¿verdad? Entonces esa mujer era inocente, era sospecha del marido simplemente. No pasaba nada. Entonces, por eso, amados, que Moshe hace moler el becerro de oro, lo mezcla con agua y le da de beber a todo el pueblo. Y miren, y vamos a ver, porque dice aquí estamos en capítulo 32, verso 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, dice, en el fuego, y lo molió hasta reducido en polvo, que esparció, dice, sobre el agua, y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y vamos a ver el libro de Números. Vamos un momento al libro de Números en el capítulo 5. Números capítulo 5, verso 17. Aquí está lo que les decía, amados. Dice Números capítulo 5, verso 17. Y tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar de pie a la mujer delante de Adonai y descubrirá la cabeza de la mujer y le pondrá sobre sus manos, dice, la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano el agua amarga que acarrea maldición, y el sacerdote conjugará el agua. Y bueno, ahí le dice, más adelante me salto al verso 22 y dice, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén, y el sacerdote escribirá estas maldiciones y todo. Entonces, si el marido tenía sospecha de que la mujer le había sido infiel, le daban de beber esa agua. De la misma manera, acá Moshe tuvo sospecha de que el pueblo adoró el becerro de oro. Entonces él hace moler ese becerro, lo mezcla con el agua y le da a beber a todo el pueblo. Y a quien se le haya hinchado el vientre y caído los muslos, ese había adorado el becerro de oro. Y le dice a todo el pueblo, quien esté con Adonai, póngase aquí a la puerta, venga acá a la puerta del Mizcán, a la puerta del tabernáculo. Todos los que estén con Adonai. ¿Acaso las 12 tribus estuvieron ahí? No, amados. Solo la tribu de Leví, los levitas se pusieron ahí a la puerta del Mizcán junto a Moshe a respaldarlo a Moshe. Y es por eso que nuestro Padre Celestial escoge a los levitas para que le sirvan, y lo escoge a Aarón como Cohen Gadol y a su casa para que sirvan como sacerdotes. ¿Sí? Es por esta acción que ellos hicieron, amados, de ponerse a favor de nuestro Padre Celestial, porque ellos no adoraron el becerro de oro. Los que adoraron el becerro de oro fueron los primogénitos. Ahí nuestro Padre Celestial hace el corte, donde ya no los escoge a los primogénitos, los desechó por esto que ellos hicieron, y escoge a los levitas, a la tribu de Leví, para que les sirvan en el Mizcán y se iba a construir. Aquí están dando las indicaciones de todo lo que tenía que llevar y todo lo que tenía que haber dentro del Mizcán. Aquí está, en esta parashá, nosotros hemos leído de cómo tenía que hacerse el incienso, cómo tienen que hacer el aceite, y estamos viendo todos los utensilios que tenía que llevar. Vemos en el capítulo 32, en el verso 26 dice, y se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está con Adonai? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, es decir, los levitas. Y les dijo, dice, así ha dicho Adonai, Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre sus mulos y pasad, dice, y volver a la puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Adonai, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Entonces, amados, nuestro Padre Celestial no quería perdonar a la nación de Israel, no la quería perdonar por lo que había hecho con el becerro de oro. Intercede Moshe
intercede Moshe y perdona a la nación de Israel y le dan los atributos, los 13 atributos que se conocen de Adonai. Le da a Moshe a conocer los 13 atributos, amado, que lo encontramos en el capítulo 34, el verso 6, dice: y pasando a Adonai por delante de él proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso. Es decir, amados, que estos atributos de Adonai deben estar también sobre nosotros. Y nosotros, amados, debemos ser lo que dicen estos atributos, cada uno de nosotros. Y los hermanos que están escuchando esta transmisión, estos atributos tienen que estar con nosotros, amados. Y dice aquí: fuerte, debemos ser misericordiosos, debemos ser piadosos, debemos ser tardos para la ira, grande en misericordia y en verdad. Dice: y guardar misericordia a millares, y perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, amados, que estos 13 atributos de misericordia que tiene nuestro Padre Celestial tienen que estar también en nuestra vida. Y ya para ir concluyendo, en esta parashá, amados, vemos nosotros que nuestro Padre Celestial recalca sobre las fiestas, recalca sobre el día de Shabbat también. En el verso 17 dice, el verso 18, el verso 18 dice: la fiesta de los panes sin levadura, Pesach, guardaréis 7 días, comerás pan sin levadura, según el mandato, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. El primer nacido, reconfirma, mío es, o sea, redimir a los primogénitos de ganado y de hombre. Y más adelante, en el verso 21 dice: 6 días trabajarás, más el 7º día descansarás, aún del arado, la siega y del descanso. Es decir, que nuestro Padre Celestial, amados, nos da a nosotros 6 días para hacer todas nuestras labores, todos nuestros trabajos, todos nuestros negocios, todas nuestras actividades. Y en el 7º día, que es Shabbat, debe ser ese día consagrado al servicio de nuestro Padre Celestial. O sea, no guardar por guardar o no hacer cese de actividad por hacer cese de actividad. Eso no es Shabbat, amado. El día de Shabbat está consagrado al servicio de nuestro Padre Celestial. El día de Shabbat está para estudiar la Torah, para obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, para recibir de Él a través de su Ruach HaKodesh todo lo que Él nos da. Es decir, en el día de Shabbat nosotros nos preparamos para lo que va a venir en los 6 días. Es decir, que en el día de Shabbat nosotros recibimos todas las bendiciones que se van a materializar en los 6 días siguientes. Es decir, que nosotros ir a afrontar este mundo sin haber guardado el día de reposo es como que estuvieran desarmados. Los sabios de Israel dicen que quien guarda el día de reposo es como que si estuviera guardando todos los mandamientos. Y como nosotros podemos ver aquí en esta parashá, que el día de reposo está entrelazado con la desobediencia y la idolatría, amados. Es decir, que habla del día de reposo, habla del becerro de oro y habla del día de reposo. Es decir, que el día de reposo nos va a preservar. Guardar el día de reposo nos va a preservar de no desobedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta parashá. Que nuestro Padre Celestial guarde y bendiga a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están entre las naciones. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, de darme me gusta, suscribirse a nuestro canal. Que nuestro Abacados los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom para todos, amados.